Bienvenidas y bienvenidos a la Legislativa del Pueblo, el ejercicio de comunicación del Grupo Parlamentario de Morena. El día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de este grupo parlamentario, y como siempre, la bienvenida a todas y a todos los medios de comunicación, a la fuente de la Cámara de Diputados, al el canal del Congreso, a Radio Congreso y a la gente de comunicación de esta Cámara de Diputados. Muchas gracias, doctor. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Empezamos con una presentación que el doctor amablemente va a realizar. Gracias a todas y a todos. Bueno, si hay alguna pregunta, creo que había varias. Adelante. No sé quién tenga la... Sí, las hay, diputado. Muy buenos días. Comienza nuestro compañero Mayolo López Guerrero, de Reforma. Adelante, Mayolo. Gracias, Ricardo. Para conocer primero, ¿qué impresión tienes o cuál podría ser la postura de la bancada en relación con la anunciada reactivación del desafuero a Alito? Y bueno, y después te hago la segunda. Sí, pues de una vez, ¿no? De una vez, sí. Finalmente, ¿con qué reflexión te quedas después de los señalamientos que ha hecho la presidenta Sheinbaum en relación con la cuestión del lujo y los viajes de cuadros morenistas al extranjero? Por favor. Bueno, primero, lo de Alito, la Fiscalía especializada en combate a la corrupción del Estado de Campeche presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra de él por distintos delitos. Y la denuncia misma fue ratificada, según me dijo el secretario general, Mauricio Fara, el mismo, un día después, de acuerdo con la ley. Y esta solicitud de declaratoria de procedencia se envía a la sección instructora, pero se tiene que notificar. Es decir, no se trata de un asunto anterior, sino de un nuevo asunto que ha planteado la Fiscalía en Campeche. No me voy a pronunciar, voy a esperar que la sección instructora revise, analice y estudie el contenido de la denuncia. Yo soy un hombre que cree más en la conciliación que en la confrontación, y por eso le tengo respeto a todos los dirigentes políticos de todos los partidos, pero ya está aquí. Eso sí puedo afirmar, que se entregó el domingo pasado. Se tiene que notificar, son 3 días, y luego se tiene que emplazar a la persona señalada. Creo que entre hoy y mañana lo van a hacer. Y luego empieza a correr un término legal para que la sección instructora formule en un estudio si se admite o no la solicitud. Entonces, la sección instructora debe emitir un acuerdo y notificarlo, y deberá rendir un dictamen en un plazo de 60 días hábiles, creo, lo que dice la ley. Es como ustedes lo saben, es un procedimiento jurisdiccional atípico que lleva a cabo la Cámara de Diputados como una especie de ministerio público. Es de los pocos procedimientos
atípicos en donde actúa la Cámara de Diputados como un órgano de investigación y se estima o no si hay procedencia y si hay aceptación de la declaratoria de procedencia. La Cámara no juzga ni prejuzga. La Cámara no debe de generar señalamientos sin base y en este caso la sección instructora tiene una gran responsabilidad, pero formalmente ya está aquí. Esta mañana dijo que era tu amigo. Quisiera saber si él te ha echado alguna llamada para abogar. No he llamado con él y lo respeto. Lo conocí hace muchos años y deseo que todo se aclare. Pero sí puedo decir también que en muchos años atrás tenemos una relación de respeto recíproco. Y aquí en la Cámara habrá total apego a la ley en la sección instructora. Eso se los garantizo. Y deseo que todo salga bien. En el otro tema, Mayolo, quiero decirlo con toda firmeza. No en el caso de mis vacaciones de 8 o 10 días, no incurrí en acto ilegal alguno, ni en una conducta indebida. Lo que hice fue, más que nada, compensar a mi esposa con una mínima acción en ocasión de nuestro aniversario de matrimonio. Quiero decir que los hombres y las mujeres que nos dedicamos al servicio público, que nos dedicamos a esta actividad, le quitamos a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros seres queridos, muchas horas por la dedicación de nuestra actividad y responsabilidad. Nuestras parejas nunca son resarcidas. Les quitamos calidad de vida, tiempo, y nunca se recuperan. En realidad, nunca resarcimos esta ausencia. Nuestras parejas nos acompañan siempre, tanto en los momentos difíciles, complejos, aunque también en los momentos agradables, y son siempre solidarios. Las personas que somos servidores públicos no incurren en ninguna responsabilidad si erogan sus propios gastos. Y todo mundo, hasta ustedes los periodistas, tienen derecho a descansar y a vacacionar de acuerdo con sus posibilidades. Y todo es en razón de nuestro peculio, de nuestra responsabilidad. Yo creo que incluso es una reflexión profunda, porque las parejas de las personas públicas, llámense novias, compañeras, esposas, esposos, merecen siempre atención, acompañamiento y tener espacios de disfrute y de reposo compartido. Y cuando estos se realizan con recursos propios de nuestro patrimonio y se desarrollan sin afectar nuestra responsabilidad constitucional y laboral, no deberían de ofender o lastimar a persona, periodista, medios de comunicación o asociación alguna. Entonces, no creo que
sea este tema para otro tipo de circunstancias. Ni fue indebido, ni fue ilegal, ni fue inmoral. Es un asunto personal. Y creo, ustedes lo saben, los que cubren la fuente, tú no, Mayolo, porque tú no la cubres, la cubre Marta, pero tú me conociste en el Senado. Y yo tenía varios años sin salir fuera de la ciudad. Y ahora en la Cámara hasta los domingos trabajo, sábado y domingo trabajo. Tengo siempre mucha actividad en la Cámara de Diputados y me siento muy contento. Aquí en la Cámara de Diputados todos los trabajadores, todos, sindicalizados y no sindicalizados, tienen derecho a vacaciones, 2 semanas. Y ojalá y todo el mundo, incluyendo los periodistas, tengan esa posibilidad de salir a descansar con su pareja, con quien quieran. Pero descansen, es parte. Además, no estoy en la permanente, hay receso, no tengo cosas pendientes. Aquí vamos a empezar el trabajo en unos días. Está programado, y así se programó, que a partir de la segunda quincena de agosto empecemos a activar y preparar el periodo de sesiones ordinarias. Entonces, eso fue lo que hice, cumplir un compromiso de tipo personal e incluso un compromiso de tipo religioso. Pero no debería ser motivo ni de descalificación, ni de escarnio, ni de desprestigio, aunque así lo hacen nuestros adversarios, que es normal, pues. Ellos aprovechan cualquier circunstancia para poder intentar desprestigiar. Eso es lo que podría decir. Héctor Guerrero, N+ Televisa. Héctor. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido, gracias. Oiga, sin embargo, yo le quiero preguntar, finalmente los morenistas de primer nivel fueron ubicados en otros lugares. Usted en Madrid, el secretario de organización del partido en Tokio, un senador del Partido Verde en Roma, y que bueno, pues lo que se les ha cuestionado es que no va de acuerdo con el discurso que ustedes tienen y mencionan en este país, lo que hacen en el extranjero. Yo le quiero preguntar, ¿cuál es la lectura que le da? O sea, ¿quién los está espiando? ¿Quién tiene la capacidad de irlos a perseguir a Madrid, a Tokio, a Roma? ¿Es la oposición? ¿Tiene tanto dinero para hacer eso? ¿Le interesa? Porque bueno, había rumores de que hasta el mismo gobierno los estaba exhibiendo. Esa es una buena pregunta. No, yo no me meto en más coyunturas ni más profundidades, pero yo he salido en muchas ocasiones y es la primera vez que me sacan una fotografía en un restaurante con mi esposa. ¿Alguien lo está espiando? Con mi esposa, y que por cierto, reitero que es falso que me haya hospedado ahí, porque quien señala pues tiene el derecho de probar, es lo más lógico. Estuve 2 días y luego ya salí de ahí, de Madrid, pero no es la primera vez que voy. En otras ocasiones he ido con mi familia, mis hijos, y nunca había sentido tanto acoso ahí. ¿Quién? No lo sé, pero obviamente hay una oposición. ¿Fuego amigo? No lo sé, ni siquiera me meto a eso. Lo que puedo hacer es simplemente cantarles: ya llegó el que andaba ausente. Entonces, no pasa nada, es parte de lo que está sucediendo en el país. La polarización, una lucha en medios, y respeto a todos los periodistas y los que hicieron reportajes y los medios de comunicación. No hay ningún reclamo para nadie. Y lo que puedo también afirmar es que es un recurso propio. Ya ahora solo estamos juntos, mi esposa y yo. Mis hijos ya todos son independientes, los 3. Entonces me queda completa mi dieta y completa
las prestaciones. Además, como escribo libros y escribo artículos, también me pagan, está declarado en la declaración patrimonial. Entonces ya nosotros podemos vivir con tranquilidad, pero no lo podría afirmar quién esté. Yo creo que a veces son condiciones y circunstancias que en el futuro se van a estar presentando, ahora ya con los teléfonos y la facilidad mediática, el mundo digital. Es fácil sorprender a cualquier gente en algún lugar, no solo fuera del país, sino dentro del país o en algún lugar en la ciudad. No, yo no creo eso. Yo creo que es parte de un proceso que estamos viviendo y que todos tenemos que transparentar lo que hacemos. Ok, mi segunda pregunta, diputado, sobre la reforma electoral. Usted escribió un artículo ayer que generó, antier, mucha polémica, sí, por las posiciones en las que hablaba de la representación proporcional, un poco distintas a las que ha delineado la presidenta el 4 de julio cuando anunció esta reforma. Yo le pregunto, bueno, Morena se está convirtiendo en lo que era el PRI, entonces van a aprobar nada más lo que venga de la presidenta sin necesariamente modificarle. Usted es especialista en temas legislativos, la presidenta nunca ha sido legisladora, ella tiene una posición al respecto. Le pregunto, ¿los consulta a ustedes todos los lunes por la tarde, concretamente a usted y al senador Adán Augusto, cuando platican con ella sobre los temas que van a revisar? En este tema de la reforma electoral, ¿no le parece medio raro que usted escribe un artículo distinto a la línea que está marcando la presidenta en lo que ella entiende que debería de ser la representación proporcional? Sí, yo voy a respaldar la propuesta de la presidenta, que básicamente consiste en reducción de presupuesto, ajuste en la vía plurinominal o en la búsqueda de nuevas fórmulas, y las facultades y funciones de los órganos. Yo creo que la presidenta de la República tiene razón en transmitir una demanda popular, la revisión de las fórmulas de asignación de diputados. Y yo lo que hice en el artículo, si ustedes lo leen, es una historia de lo que ha sucedido en cada reforma, y describo fórmulas de asignación distintas a la representación proporcional. No hay ni siquiera una iniciativa en este momento, no hay un proyecto, entonces tenemos que preparar los proyectos. Y yo lo que planteo es que sea una base plural. Eso sí, estoy convencido de que deben de participar todos los partidos políticos representados en las cámaras para iniciar una discusión en México sobre la reforma electoral. Curiosamente, y lo afirmo en el artículo, cada 6 años quienes reclamaban la reforma era la oposición, no el gobierno ni el partido que triunfaba en las urnas, sino que era el grupo de partidos de oposición los que planteaban la reforma, siempre. Estoy hablando desde el 88, 94, 2000, 2006, 2012, siempre fue la oposición. Y hoy no hay planteamiento de la oposición en modificación. Surge el planteamiento de la presidenta de la República. Pero cuando nos reunimos con ella, primero, siempre es muy respetuosa. Respeta mucho al Poder Legislativo. Y simplemente al revisar la agenda legislativa y las prioridades que tiene ella como jefa de Estado, nosotros comentamos sobre las iniciativas que hay, los intentos que se han realizado, la necesidad de construirlas pluralmente. Toda esta parte es lo que hacemos los lunes. Conversamos con ella. Es una mujer extraordinaria, porque yo he sido legislador muchos
etapas de mi vida, y no creo que haya habido una jefa de Estado que se reúna cada 8 días para revisar la parte legislativa en un afán de colaboración y eficacia para el buen gobierno. Hoy mismo creo que la presidenta, con el presidente Donald Trump, al sostener esta 9ª llamada este jueves por la mañana, logró para mí un triunfo. Para muchos decir que son 90 días, que no está resuelto de fondo, para mí sí logró atemperar los efectos perniciosos de una etapa difícil, ganar tiempo y seguir negociando durante estos 90 días. Para mí fue su aplomo, su inteligencia, su cordura, la que evitó tener mayores impactos negativos con motivo de la guerra arancelaria o la política arancelaria que el presidente Trump ha venido aplicando en el mundo. Entonces para mí fue muy importante, por eso las reuniones que tenemos con ella siempre actúa con mucho respeto. No, porque como no hay ni grupo, no hay ni siquiera, salvo la propuesta que hizo ella, que todos lo vimos, que son cuatro aspectos, salvo esa, no hay ningún otro tema que haya comentado. Yo lo escuché en una mañanera, y lo que yo sí creo es que en el Congreso, senadores y diputados, deberíamos articular y construir un grupo plural para comenzar la discusión. Eso sí creo. Y que sea un debate democrático y técnico, que logremos la pluralidad y un consenso, ojalá y sea unánime, para construir esta reforma. No podría ser. Yo creo que la presidenta es demócrata y ella está pensando en una reforma electoral por consenso. Pero si no se logra el consenso, la Constitución señala el camino, y el camino son las mayorías calificadas. Ojalá y logremos el consenso. Felipe Barrera, ABC Noticias. Diputado, buenas tardes, diputado. Preguntarle, diputado, ¿cuándo veremos aquí que se reactiven esas iniciativas, propuestas, esas demandas incluso de la propia sociedad, para que ya se acabe pues con el fuero constitucional, con el que ha sido considerado ya como un manto de impunidad, y casos pues hay múltiples? Sí. Por el fuero no se procede, algún político no enfrenta a la justicia cuando hay evidencias de que ha cometido ilícitos, porque el fuero lo protege. ¿Cuáles son las resistencias, diputado, aquí en San Lázaro, para que se avance y se concrete y eliminar definitivamente el fuero? Sí, bueno, hay iniciativas, Felipe, de distintos diputados y diputadas para eliminar el fuero. Esperamos que en el periodo ordinario lo retomemos. Yo no tengo inconveniente, he sido muchos años legislador, 4 veces diputado federal, 3 veces senador, y nunca he necesitado una credencial, nunca he necesitado el fuero para ampararme en algún acto, nunca, es más, ni siquiera credencial traigo, ni tarjeta de presentación. Si me creen bien y si no, pues ni modo, pero nunca he acudido a un juez o a un ministerio público a alegar inmunidad procesal. Entonces, yo no tengo inconveniente, soy partidario, simpatizo, y esperamos que en septiembre podamos retomar la iniciativa sobre la eliminación del fuero. ¿Usted buscaría algún consenso al interior de su bancada, diputado? Ayer mismo, él presentó, el propio Ramírez Cuellar, que es un buen diputado, es un agente con experiencia. Él, cuando todo este complejo proceso que vivimos de la declaratoria de procedencia en el caso de Cuauhtémoc Blanco,
él mismo presentó una iniciativa para suprimir el fuero y después la retiró para lograr un consenso, pero creo que es el momento de hablar de eso y de llevarlo a la práctica. Otra pregunta, diputado, en torno a lo que ayer da a conocer el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, alias Alito, en torno a una denuncia a gobernadores, legisladores, incluso hasta el expresidente López Obrador, supuestamente por proteger al crimen organizado. Sí. Incluso amenaza con ir a instancias internacionales, a Estados Unidos y a otras instancias internacionales para presentar esas denuncias y obviamente con la intención de que México siga siendo señalado, como él lo dice, un Estado que protege al crimen organizado. Yo lo que recomiendo siempre es prudencia a él mismo. Yo lo conozco, repito, nunca negaré el que tengo una buena relación con él, de respeto, pero yo lo que recomendaría a él y a otros actores políticos es moderación y buscar canales de entendimiento civilizado y legal que permitan transitar por la buena vía. Yo no coincido con hostigamiento, persecución, cacería de brujas, yo no coincido con eso, pero la aplicación de la ley está por encima de esas consideraciones. Por eso yo no sé cómo están las denuncias, Felipe, si tengan base o no. Sé que las presentaron formalmente, ya están ratificadas y nosotros tenemos la obligación de que transcurridos los días que señala la ley, notificar al emplazado, al señalado y entonces iniciar todo el proceso en la sección instructora. Una última pregunta, diputado, en torno a la iniciativa para las bebidas energizantes. ¿Será viable que en este periodo que inicia en septiembre ya pueda ser aprobada? Esas y otras. Sí, hoy leí en un medio de comunicación que decía que no había presentado ningún acuerdo. No, he presentado cientos de acuerdos. Como presidente de la Junta de Coordinación Política, todos los acuerdos tengo que presentarlos a la mesa directiva y yo los firmo, yo los construyo dentro de la Junta de Coordinación Política. He firmado cientos de acuerdos y propuesto también cientos de acuerdos. Pero yo estimo, Felipe, que es un momento complicado, pues, políticamente. A mí me parece que no ayudó mucho el ambiente que se fue construyendo. Ahora, esto que está sucediendo por lo de Campeche es una nueva denuncia, no es la anterior, porque alguna gente se ha confundido y dicen, están reviviendo el tema pasado. No, no es así. Es más, el tema pasado ya hay un amparo y en el amparo se tiene que decretar concluido el anterior proceso o juicio de procedencia. Y este es uno nuevo que ha iniciado la Fiscalía de Campeche. No es el mismo. Entonces ahora todo el procedimiento de la declaración o declaratoria de procedencia de los servidores públicos tiene que comenzar de nuevo. Pero yo insisto, hay que buscar soluciones. No busquemos otro tipo de cosas. Bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no creo que sea por la vía
de la confrontación permanente, cómo podamos construir una república mejor. Y también responder con acusaciones a manera de defensa, las entiendo, pero no ayuda a nada. Eso es continuar con el conflicto. Entonces vamos a ver qué dice la sección instructora. Por aquí estaba Fara, ¿no estaba Fara? Se escapó. ¿Sí, verdad? Mauricio Fara es el que tiene, como siempre, se fue, pero él tiene la obligación. Yo le dije, no puedes detenerlo. Llegó, la ratificaron y ahora tienes que emplazar y mandarlo, tiene que mandarlo a la sección instructora, y la sección instructora tiene que notificar a las partes. Ya, estoy hablando de hora o mañana, son términos fatales. Bueno. Maru Rojas, Grupo Fórmula. Maru, ¿Cómo está? ¿cómo estás, Maru? Siguiendo con este tema para no desviarnos, ahorita le hago otras dos preguntas. Sí. Dice Alejandro Moreno que es una cortina de humo para no ver los otros problemas que tiene el país. ¿Qué diría usted ante esta nueva acusación que nos acaba de explicar? Es un tema nuevo. No, yo diría lo mismo, Maru, que no se trata de, para mí no es una cortina de humo, es un proceso que está ejerciendo la Fiscalía del Estado de Campeche, y que en la Cámara tenemos que ser muy cuidadosos con el expediente que se envió. Entonces yo no me pronunciaría, pero él se siente así, acosado, quizás hasta perseguido, pero yo soy de la idea de que cuando uno nada debe, nada teme, y yo tengo confianza en que las cosas se aclaren. Eso es lo que creo. Muchísimas gracias. En el tema con Estados Unidos, el Partido Acción Nacional, en voz de su coordinador de políticas económicas, Héctor Saúl Telles, dice que el aplazar solo 15 días los aranceles es un manejo errático de la economía y errático también en la diplomacia. Usted, no calificando a la presidenta, sino a la labor de la Cancillería y quizá de la Embajada, ¿qué opina? No, yo creo que menos en este momento se pueden hacer ese tipo de pronunciamientos. Son desafortunados, porque ayer mismo recibimos dos buenas noticias. Una, la de la equivocación del Fondo Monetario Internacional, que corrige el tema de la economía y le concede un crecimiento económico importante que no le había concedido. Y otro es el de ir atenuando la desigualdad social y eliminando la pobreza extrema en millones de personas mexicanas y mexicanos. Los dos temas contradicen esta tesis de este dirigente político, la contradicen plenamente. Creo que el país va por buen camino. Nosotros avalamos y respaldamos la conducción económica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Respaldamos y avalamos el comportamiento político y diplomático que ha tenido frente al presidente Donald Trump. Ha dado resultados para el país. Por eso el grupo parlamentario de Morena respalda convencidamente a la presidenta Claudia Sheinbaum en su condición económica, en su condición incluso de jefa de Estado, en su política internacional, Maru. Creo que, al contrario de lo que dicen algunos opositores, la economía del país está bien, y a pesar de este proceso tan complejo que nos tocó vivir con el presidente Trump, la presidenta ha resultado una mujer con una estrategia, pero una estrategia de nivel,
una estrategia de altura, una estrategia congruente, basada en los principios de firmeza, en la defensa de la soberanía nacional, prudencia, en la relación bilateral y una actitud de amor a su tierra, a su país, a México. Es para mí un ejemplo la presidenta Claudia Sheinbaum. Y en la intención de salir de este discurso de que es un golpeteo de la derecha el criticar los viajes de morenistas, le pido, como le dijo a Mayolo, como han sido siempre sus respuestas sinceras, sí, que se pusiera del lado del ciudadano y se sentara. No. Arturo Abel, Sí, tantito, y viera una imagen. Rubén Moreira solo en el Tren Maya, hablando de toda la ruta de este tren, y usted en España y Mario Delgado en Portugal. ¿Qué pensaría como ciudadano? No, pensaría que es una estrategia de perversión, aunque no lo crean, así es. O sea, yo no erogué un solo 5 de la Cámara de Diputados y creo que no me puede negar que tengo derecho a vacacionar con mi esposa. No ofendo a nadie. ¿A quién ofendo? Si es mi dinero el que gasto y si intento en un lugar y en un horario que no lastimo a nadie, no incumplo mi responsabilidad constitucional. Es más, le aseguro que hay muchos también de otros partidos vacacionando allá, pero no salen. ¿De quién qué? De la oposición, Maru. De la oposición, porque ellos tienen una narrativa de tratar de deteriorar la imagen de quienes estamos en la 4T. Cualquier cosa que hagamos, dígame usted, a mí me han señalado 2 ejemplos que todos los días me lo reciclan. 2. Uno, que usé un helicóptero ese día, temporalmente. Ni dueño soy, pues. Ojalá y no, es muy caro. Pero un viaje temporal de 15 minutos y todos los días lo reciclan, todos los días. Y hay quienes viajamos temporalmente 8 días, yo estuve 8 días. Todos mis recursos los pagué yo. Hoteles, taxi, restaurante. Mi esposa y yo éramos los únicos. ¿A quién ofendo con eso? ¿Por qué una reacción tan virulenta contra un derecho elemental de una persona o de una pareja? Pero los periodistas pueden estar en Australia o en Washington, ahorita en el mar Mediterráneo, y no pasa nada. Y son dueños. Yo fui temporalmente. Hay unos que se van a radicar en aquellos países. Yo solo fui 8 días. Y me han generado una campaña impresionante. Y me he defendido. Y me voy a seguir defendiendo. Porque, repito, ni es indebido, ni es ilegal, ni es inmoral el que con tus propios recursos puedas tomar vacaciones. 8 días. A mí me tiene sin preocupación lo que Rubén Moreira haga. No, usted habla de Rubén Moreira, pero a mí no es mi clásico. Yo lo respeto a Rubén también, pero no soy un seguidor, no soy de lo que haga. Lo que haga él, allá él, pregúntele usted a él por qué hizo eso. Pero yo no, ni soy su seguidor, ni soy su avalador, y simplemente Rubén Moreira es un político al que respeto, es un legislador con el que yo tengo entendimiento, y es un hombre que en su momento ha estado actuando en razón de sus conveniencias o preferencias políticas, y no reclamo nada. ¿Cómo? Esa después. Mire, mi esposa y yo somos católicos y nunca lo hemos negado. Y yo cada año voy a San Juan de los Lagos a caminar. Mi esposa, desde que nos casamos, hace 40 años,
Iba incluso embarazada de mi primera hija, y caminamos de Aguascalientes, cerca de Zacatecas, hasta San Juan de los Lagos, cerca de 100 kilómetros cada año, del día último de enero al 3 de febrero. Cada año vamos. Nos quedamos en la intemperie, en campamentos, y un año me dijo: prométeme que me vas a llevar al Camino de Santiago. Y le dije: sí, y prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa. Ustedes no saben qué es quedar mal con su esposa o con su pareja, entonces no importa, pero cumplí un compromiso de mi esposa. Así es de que no se metan, si no van a cumplir, mejor no prometan nada. No, me aventé 4 días y medio. Es que no se puede, porque después fue a otras iglesias. Es muy pesado. Desde Portugal creo que hay incluso etapas hasta de 15 o 17 días. No, fueron 4 días. No, pues no estaría todavía aquí. De por sí que ya estaba casi, ya cuando llegara ya no había nada de coordinación, entonces mejor me vine rápido. No, así hay, porque aquí estaba Arturo siempre vigilando. Nomás un día falté a la legislativa del pueblo. Un solo día falté. La semana pasada, el jueves. Pero la estaba viendo de aquí. Es más, me hubiera metido, pero estábamos extasiados y exhaustos. Es muy bonito. El que pueda, camino a Santiago, porque además tiene toda una tradición católica, religiosa, histórica. No, siempre fue un sueño de mi esposa. Margarita Nicolás Cadena Raza. Buen día, diputado, bienvenido a México. Está bien. Continuando en el terreno emocional y del corazón, sí. Me gustaría saber, bueno, en términos generales los políticos, pero ya en lo particular, ¿cómo blindas a tu familia de esto que consideras que son ataques, agresiones, vigilancia casi personal a tu familia? ¿Qué les dices? ¿Qué te dicen? ¿Qué hacen? Pero mira, Margarita, yo no tengo problema. Cuando era opositor, ya se demostró en este sistema Pegasus que yo era uno de los espiados por el gobierno del PRI y del PAN. Ahora soy parte de este proceso de transformación y sigo siendo espiado. Y yo diría, de los opositores, yo diría, Margarita, que si no haces nada indebido, no tienes problema. Tienes que aguantar y resistir. Pero no tengo bienes en extranjero, no tengo cuentas, no tengo bancos, no tengo, cuentas de bancos en el extranjero, ni propiedades, ni nada. ¿Podemos intuir con eso que eres pobre o qué? No, lo que debes de concluir es el que nada debe, nada teme. Nada teme. ¿Pero cómo blindas a la familia? No se puede blindar, pobres de las familias. Yo siempre digo que ahora que me retire de la política, voy a hacer recolección de llaves para hacerle un monumento a mi esposa, porque la verdad, qué duro para ellas, para las parejas, para los hijos, las hijas, para las esposas, que te aguanten. Híjole, qué complicado. Pero bueno, no es fácil, pero mi recomendación es que tú continúes y que mantengas en alto tu capacidad y tu talento en beneficio de la población. ¿Y qué sentiste cuando llegaste al Finisterre? No, eso ya no te lo puedo decir, porque entonces voy a... Es una emoción que ojalá y ustedes tengan. Ahora que vaya a San Juan de los Lagos, no los puedo llevar a Portugal, pero a San Juan sí pongo una camioneta para que vean el sentimiento de lo que es el sentimiento popular y lo que es el sentimiento y la fe
al ver por los caminos miles de gentes caminando llenos de fe y de esperanza. Bueno, ahora continuamos con lo mundano. Me gustaría saber, dices que este juicio político que están promoviendo nuevamente en Campeche en contra de Alejandro Moreno es diferente. Aquí podría aplicarse el dicho de que es la misma gata, nomás que revolcada, porque se está argumentando lo mismo que se enriqueció cuando era gobernador. No lo sé, pero tendría que ser una denuncia nueva, con elementos nuevos. No la he leído, no ha llegado por ahí Mauricio, ¿no, verdad? Es que, nomás que no se puede dar la copia, pero a lo mejor, no sé si la sección instructora puede hacerlo. No conozco el expediente, Margarita, pero yo espero que haya transparencia y claridad en los hechos que se están denunciando por la Fiscalía de Campeche. A ver, ahora como abogado, como constitucionalista, a mí me gustaría saber, no me acuerdo del artículo, pero la Constitución dice que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo caso. Sí. Entonces, en esta situación, te digo que pues nomás le dieron una revolcadita. No se podría, le cambiaron es el 21 constitucional y relativos con el 14 y el 16, pero no puede aplicarse para una misma persona una doble investigación por el mismo delito. No se podría. Por eso, pero es parte de lo que la sección instructora tiene que valorar en los próximos días. Tiene 60 días. La verdad es que a mí no me gusta el pleito, Margarita. Yo creo que en la política tienes que resolverlo políticamente, no judicialmente. Esa es una gran lección. Los políticos tenemos que tener capacidad para resolver nuestros diferendos sin acudir a otras acciones de tipo persecutor o de tipo judicial. Y yo espero que todo se resuelva, es decir, conforme a la ley. Yo no conozco los expedientes, no los voy a conocer porque es una facultad de la sección instructora y ellos tendrán que formular el dictamen, la opinión, para que puedan elevarla al pleno sobre la pertinencia o no de la declaratoria de procedencia. Y mientras llega podría aplicarse entre Laida y Alejandro Moreno el debido proceso, pues que se tome un cafecito o algo, ¿no? Pues sí, es lo mejor. Siempre en política ahora es un momento complejo. Yo he vivido casi 47 años en épocas muy difíciles. El 88 fue muy difícil. Luego el 2000 fue terso. Y luego el 2006, cuando le robaron la presidencia a Andrés, muy pesado, muy complejo. Y luego el 2012 también. 2018 más terso. Y ahora más terso cuando triunfó la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero México ha tenido momentos muy complejos que hay que resolverlos con política, con acuerdos. Diputado, y ya finalmente, para no alargar tanto la conferencia, me gustaría saber tu opinión en torno a esta reunión que tuvo la presidenta Sheinbaum con 2 congresistas estadounidenses, y la verdad, con bajito perfil, no son de los más relumbrantes allá en los Estados Unidos en el Congreso. ¿Por qué reunirse con ellos y, por ejemplo, a la oposición, ni con Andrés, ni ahora ni con la presidenta Claudia, se le ha tomado en cuenta a la oposición igual, aunque sea para tomarse un café? Sí. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que la presidenta es muy amable. Seguramente el embajador de Estados Unidos en México le planteó una audiencia para ellos y la presidenta se los concedió. Yo no lo inscribo sino en un plan de decencia política, de cortesía política
de la presidenta con unos congresistas norteamericanos. Sí, yo creo que sí. Sí puede haber. Para servirte. Enrique Méndez, La Jornada. Enrique. Diputado, buenas tardes. 3 temas. Entonces, lo que va a hacer la sección instructora mañana es aprobar el dictamen que desecha la primera... ¿Cómo? Perdón. Que lo que va a hacer la sección instructora mañana es desechar o aprobar el dictamen, más bien, que desecha la primera solicitud de desafuero de Alejandro Moreno. Sí, mira, el procedimiento parlamentario, conocido como declaratoria de procedencia, algunos lo mencionan como desafuero, que realmente en la Constitución nunca habla del fuero o desafuero, habla de inmunidad procesal. Entonces, pero de acuerdo con el 111 de la Constitución, eso es lo que desarrolla de manera exclusiva, porque es una facultad exclusiva, la Cámara de Diputados. Es un recurso que puede iniciar una autoridad, normalmente Ministerio Público o Fiscalía. Ahora, tiene que estar en este momento concluido uno de los expedientes que mediante un amparo se paralizó. Ustedes lo recordarán, hace 2, 3 años. Ese tiene que ya definitivamente concluirse. Ahora, ¿qué pasa? Y hablo cronológicamente, Enrique, para un poco a todos transmitirles cronológicamente cómo se presentó. El 23 de julio, apenas el sábado pasado, ¿cuándo fue 23? Bueno, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Campeche presentó ante la Secretaría General de esta Cámara de Diputados solicitud de declaratoria de procedencia en contra del senador Alejandro Moreno Cárdenas por varios delitos. Ellos señalan el uso indebido de atribuciones y facultades y el peculado. Esos son los delitos que arguyen. Y esta misma denuncia, yo creo que no se fueron, aquí mismo se quedaron los fiscales de Campeche, la ratificaron el 24 de julio. Estuvo el fiscal especializado para delitos de corrupción aquí en la Cámara y vino a ratificarla. Entonces, después del 25, debe de enviarse la Secretaría General, por eso quería que estuviera, debe enseguida, después de la ratificación, un día después, Enrique, otorgarle dentro de los 3 días, turnársela a la sección instructora. Y la sección instructora, al recibirla, tiene que emplazar a la persona señalada por escrito, y a partir de allí inicia lo que llaman estudio y análisis del expediente. A partir de ahí se tienen 60 días para determinar, fíjense ustedes, los 60 días solo son para determinar si se admite o no la declaratoria de procedencia. Entonces, una vez que se determina si se previene, si se desecha, si se admite por parte de la sección instructora, la sección instructora debe de emitir un acuerdo y notificarlo, y lo notifica
para quien lo promueve, en este caso la Fiscalía, y lo notifica en este caso el imputado. Entonces, ya concluida la averiguación, la sección instructora dictaminará si ha lugar proceder penalmente en contra del inculpado. Y entonces la sección instructora practica las diligencias y dice: diputado, no te puedo ya proteger, te quito el fuero y dejo en este momento libre la instancia del Ministerio Público para que actúe. En ese momento lo pueden detener, saliendo de la Cámara lo pueden detener. O sea, pueden cumplimentar la orden de aprehensión. Pero si la sección instructora dice no procede, se desecha. No procede, no se admite. Entonces, para el caso de que la sección instructora determine sobre la imputación que se le hace a persona alguna con fuero, si es notoriamente improcedente, la desecha de inmediato. La desecha de inmediato. Y si no, tiene 60 días. Y entonces se emite un dictamen y hay audiencias y pruebas, desahogo, todo un proceso jurisdiccional. Entonces, la Cámara de Diputados actúa como Cámara exclusiva. En este caso, no le corresponde al Senado intervenir en ninguna parte. Ahora, déjenme recordarles, ya para complementarte, casi te estoy dictando la nota. No te creas, respeto mucho a todos, simplemente nunca hay que perder el sentido del humor. Pero déjenme completarlo. El senador Cárdenas, en efecto, Moreno Cárdenas, promovió un juicio de amparo indirecto contra una orden de cateo, alegando que fue indebida y no fundada legalmente. El Tribunal Colegiado de Circuito, en efecto, resolvió concederle el amparo y le concedió la protección de la justicia federal, al determinar que el cateo era inconstitucional y que todas las pruebas que de ahí se derivaron de ese cateo ordenado eran nulas. El tribunal las declaró nulas, las pruebas que se presentaron para el cateo. Entonces, y también se resolvió por ese mismo tribunal, les platico esto porque esa es la historia, ese mismo tribunal resolvió, Enrique, que no podía continuar el procedimiento de declaratoria de procedencia porque ya no existía un sustento probatorio válido, porque el tribunal declaró las pruebas aportadas como inválidas. Entonces, si ya no hay una carga probatoria válida, ya no puede la Cámara de Diputados continuar con la declaratoria de procedencia. Y así es, a eso voy, porque yo he leído en algunos casos, leí ahora 2 o 3 notas que dicen, están reviviendo. No, no es cierto, no están reviviendo. Ese no se toca y no se puede tocar porque la Cámara de Diputados está obligada, en razón de esa resolución, a concluir y a archivar de manera definitiva el expediente anterior. Entonces, ahora, ¿qué hay? Una nueva solicitud de declaratoria de procedencia. Y esa nueva declaratoria fue, le repito, apenas el 23 de julio.
Es un nuevo proceso, es un nuevo procedimiento que se inició apenas hace 8 días. Entonces, diputado, siguiendo con todo este procedimiento que tiene que llevar la Cámara, una vez que mañana la sección instructora vote ese dictamen, como usted nos lo está explicando, ¿de todos modos tiene que ir al Pleno o no? No, ya mañana, por ejemplo, Enrique, es muy importante tu pregunta, porque lo que la Cámara dice mañana, deséchese y archívese definitivamente. O sea, tiene que tener una declaración sacramental, así lo decimos los abogados, formal, de que ha concluido ese expediente. Así es, pero es por cuerda separada, Mayolo. O sea, eso se archiva y ya ese no tiene nada que ver. Pero entonces dice la sección instructora, sin embargo, me acaba de llegar esta nueva solicitud de declaratoria de procedencia. Si es sobre los mismos delitos, no va a proceder. Es que el primero fue por enriquecimiento ilícito y este es por peculado. Este es por peculado y por uso indebido de facultades y funciones de una autoridad. Ya para terminar casi. Decía usted, diputado, que tiene una relación de muchos años de respeto mutuo con Alejandro Moreno. Cuando se resuelva el otro asunto, si es que se llega a resolverse, ¿cómo se tiene que resolver? ¿A partir de esta relación? ¿A partir de lo que usted considera que debe ser sin pleitos o como dice la ley? No, sex lex dura lex. La ley es dura, pero es ley. Es decir, no se puede resolver en razón de intereses personales ningún conflicto de tipo jurisdiccional, sino en razón de lo que plasma la ley. Todos tenemos que alejarnos de la parte personal y afectiva para permitir que actúe la ley. Ya de mi parte, finalmente, ¿qué lectura tiene usted de la nueva aprehensión de este personaje que era jefe de la policía en Colima, pero que antes fue también el jefe de la policía en Tabasco? Que lo lamento mucho. Creo que es un delito que no está relacionado nada con su actividad. Según leí, no tengo más información, es por abuso sexual de una colaboradora o de alguna persona que dependía de él, pero no es en razón de su servicio que prestaba en materia de seguridad o en la Guardia Nacional. De cualquier forma es lamentable, ojalá y se resuelva. Diputado, faltan 4 preguntas más. Fernando Moctezuma, de Síntesis Sí, que la ausencia Legislativa. me generó. Bueno, a ver. Gracias, diputado. Buenas tardes a todos y a todas. Diputado, en torno al senador Adán Augusto, sería una primera pregunta. Se ha visto por los pasillos del Senado de la República, sin embargo, aún no termina de esclarecer absolutamente nada. Quisiera yo conocer su opinión, sobre todo en torno, como se lo pregunté al diputado Arturo hace un par de semanas, en virtud no solo de él en lo personal, sino del movimiento en lo global. Sí, bueno, lo digo categóricamente. Para mí el senador Adán Augusto ha mostrado entereza y fortaleza frente a una embestida brutal de la oposición. Además de que ha expresado su disposición a declarar cualquier tema relacionado con su actividad como exgobernador y exsecretario, no le ha sacado la vuelta a ningún tema. Deseo que todo se aclare y todo se resuelva. Pero yo estoy seguro que su aplomo, su actitud y su entereza
va a sacarlo a flote. Dice que no le ha sacado la vuelta, sin embargo, pues no. Yo entiendo que tendría que esperar a que se le cambien las autoridades, pero en el caso de los medios de comunicación, bueno, ni siquiera. No lo sé. Cada político tenemos nuestro estilo. Yo lo único que sé es que él ha expresado, no ahora, siempre. No doy conferencias de prensa, no declaro. Y es un estilo. Sin embargo, yo vi en una de sus redes decir que estaba a disposición de cualquier autoridad que lo llamara, que lo citara. Eso es no sacarle la vuelta. Por último, de mi parte, diputado, habla de que a lo largo de septiembre se empezarán a desahogar distintos temas. ¿Existe alguna hoja de ruta, un mapa para conocer en qué orden irán las cosas? Sí hay, tenemos, no es que no lo he concluido porque estaba de vacaciones, pero ya lo voy a concluir, denme chance, todavía me quedan 8 días, les voy a dar la ruta crítica, estoy solo por anotar 3 leyes que me quedan, pero tenemos ahorita en este momento enlistadas como 18. Solo para septiembre. Pero se las digo, nomás denme oportunidad para... Diputado, continúa Víctor Barrera, Plural MX. ¿Qué tal? Buenas noches, yo creo ya. Pues nada más para ser un poco más precisos, usted y el diputado Ávila señalan y aplauden la decisión o la charla que tuvo la presidenta con el señor Donald Trump, pero el problema es que la presidenta fue muy escueta en su aviso, y yo creo que los medios necesitamos un poco más de información, porque ella dice fue una reunión amable y quedamos en postergarlo por 90 días. La pregunta aquí es, la presidenta nos podrá decir después, ustedes le podrían preguntar exactamente a qué se llegó, porque después de 1 hora el presidente Donald Trump señaló que el acuerdo era mantener el 25% de impuesto en el fentanilo, el 25% de los automóviles que entran a Estados Unidos, que no cumplen con los requisitos de porcentaje de equipo, y el 50% al acero nuevamente, es decir, no se arregló absolutamente nada más se pateó el bote por 90 días, y esto para muchos empresarios que he tenido la fortuna de preguntarles, decía, si no hay una decisión, solamente se amplía la incertidumbre, y eso significa no invertir. Yo podría, bueno, es que no sé si viste después la mañanera, ahí le explicaron con más amplitud, no en el Twitter que ella envió, pero te podría destacar varios temas, Víctor. Se lograron, para mí, es un punto de vista personal, que no, se lograron 90 días para seguir platicando, dialogando, construir un acuerdo de más largo plazo, de no aumentar más las tarifas. Marcelo Ebrard, incluso en la mañana, detalló que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos, el gobierno federal continuará negociando un entendimiento más amplio. No sé si esté aquí, porque lo tenía allí, que podía abarcar todo el periodo, tanto del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como del presidente Donald Trump. Y la presidenta incluso señaló, Víctor, que incluso el acuerdo de seguridad entre México y Estados Unidos estaba prácticamente cerrado y que faltaban unos días para concluirlo, que así lo habían expresado el presidente Trump y ella. Yo creo que fueron 45 minutos, según lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, de conversación. Hay más temas que se irán saliendo, pero para mí fue una buena decisión y un buen acuerdo logrado, aunque sea 90 días temporalmente, pero ya no estamos en la zozobra y en la incertidumbre, y estoy seguro que con habilidad la presidenta va
a encarar de manera eficaz esta negociación. Bueno, eso si Donald Trump mañana se despierta con otro arancel. También. Bueno, eso. Bueno, la segunda, usted hablaba también esto del viaje en España y de algunos diputados que fueron espiados o fotografiados, no sé cómo lo vayan a tomar, pero la pregunta no es, usted tiene todo el derecho de ir de vacaciones, la pregunta es, ¿dónde queda esa narrativa de ustedes, de la humildad, de la austeridad, de no utilizar o ser tan faustuosos en sus gastos, cuando en México todavía hay mucha gente pobre y dice, bueno, lo que él se gasta en un desayuno, yo no lo gasto ni en un mes. Sí, está bien, Víctor, pero esa narrativa para mí es perversa, es de mala fe. No, la narrativa que tú comentas, no, yo creo que todos tenemos derecho a... si te alcanza a ti, yo he visto, incluso conozco a periodistas que modestamente viajan a España. No, pero estamos hablando de los legisladores, ¿no? No le hace, pero digo, estoy hablando en lo general. Yo no entiendo por qué el enojo... No es enojo, es por ética lo que le pregunto. No le hace, pero el enojo de que un servidor público con sus propios recursos pueda realizar un viaje. ¿O es que viajes al extranjero están vetados o vedados solo para una parte o una clase social? No, yo creo más de fondo, Víctor, que ejercer el derecho de descanso es elemental. ¿Y está por alguno? Sí, claro, es siempre quienes estarán o no de acuerdo. La narrativa para mí no es la correcta, y para mí la narrativa es que el movimiento, nuestro movimiento, sí se ha propuesto principios, pero por ejemplo, ir caminando yo en aquel lugar, quedándote en hostales, ¿eso es lujo? Te pregunto, ¿eso será lujo? O sea, les digo, vas caminando, no creas que estoy en... no, caminas. O sea, yo sí defiendo mi posición y mi fe. Y no es la primera vez que acudo. Ahora es más fácil porque solo mi esposa y yo... Es menos gasto. Solo mi esposa y yo disfrutamos eso. Y repito, prefiero 1000 veces enfrentarme a ti en esta narrativa que a mi esposa. Bueno, así lo decía. No, pero está bien, es parte. Yo creo que es parte de la crítica, y además lo acepto, es parte de lo que oscila, pues, ven las redes. Y la presidenta les dijo humildad, ¿no? Sí, bueno, es humildad. Y tiene razón la presidenta. Bueno, y una tercera. Estaban hablando ustedes precisamente de esto de Alito. Él decía, es una cortina de humo. Ya explicó usted que tiene que ser uno nuevo, porque si no sería violentar la misma ley, seguir con el mismo recurso. Si no se encontró nada, tenía que haberlo cerrado. Entonces, violentar la ley sería seguir con lo mismo y meterle más leña. Entonces, la pregunta es, ¿qué se tiene que hacer? ¿O por qué lo hacen exactamente cuando la temperatura dentro de Morena o la mirada hacia Morena está arriba por lo de Adán Augusto, por lo de el señor Renan, bueno, el secretario público, por el de Colima, por todos estos que ha pasado? Y entonces en ese momento que está encendida en Morena, pues dicen, saquemos la bomba y vámonos otra vez con Alito. Pero fíjate, bueno, es muy buena pregunta, Víctor. Yo te diría que yo no sabía de esta nueva denuncia, porque yo salí como el 15 de aquí y me sorprendió ella, porque me informó el secretario general. Yo estaba atento a lo que estaba pasando. Acaban de presentar una denuncia. ¿Quién? Le dije yo. La Fiscalía de Campeche. Pero es lo mismo, sí, pero es una nueva. Entonces yo le dije, no, será la que estaba, como es lo que decía Enrique, preguntaba, pero no, me dijo, es nueva. Entonces no sabría responder esta pregunta, tendríamos que trasladársela a la Fiscalía de Campeche. A mí me sorprendió, yo creí que ya estaba eso superado, pero vamos a verlo con mucho cuidado.
sin precipitación y sin parcialidad y sin sesgar la ley y sin ningún tipo de favoritismo político. Yo creo que la comisión actuará en razón de sus responsabilidades constitucionales. Es muy buena frase, pero vamos a ver. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿cuántos me faltan? 2 más. Carlos Guzmán, ABA Noticias. Carlos. Llego corriendo, pero aquí andamos. Coordinador, pues de inicio, pues en síntesis entonces, decía Alito Moreno, incluso nos enseñaba una carpeta que decía que el proceso estaba totalmente, pues, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Subjudice o cómo le llaman ustedes en la cuestión técnica de la cuestión legal? Que no había forma de que se le pudiera abrir otro proceso por un delito igual, si nos puede resumir justamente ese tema. Y también preguntarle aquí al señor, al vocero Ávila, se dio un caso connotado en su estado, allá en Aguascalientes, de la detención de 18 o 19 personas de todo el país sindical de Jalisco Nueva Generación con respecto al tema de este narcolaboratorio y las presunciones que se dan en redes sociales de que estaría involucrada la gobernadora del estado en el tema del narcotráfico. Es si nos pudiese dar su posición al respecto y también alguna otra cuestión derivada de esto, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, ya ahorita lo dejo a él. Espero la última pregunta. Gracias, Carlos. Yo estoy pendiente y ahorita dejamos al gran Vicente Serrano, vocero, el gran vocero que ha cobrado demasiado relieve en los días de mi ausencia, se ha colocado en una posición relevante. El último, Vicente Serrano, de Portal Sin Censura. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Bien, gracias a Dios, Vicente. La denuncia que hace o la acusación que hace es muy seria, que los están espiando. Si está tan seguro de que los están espiando, ¿quién los está espiando, doctor? Sí. Y no nos podemos quedar con que la oposición. Sí, no, yo lo que digo, nunca afirmé. Me preguntaron que si yo creía y le dije, no me meto en eso, no especulo, pero es muy extraño que tengan tanto seguimiento a actores determinados y solo de la 4T, porque los 2 días que estuve en Madrid estaba lleno de mexicanos y mexicanas, de verdad. Me encontré senadores del PAN, senadores del PRI, pero ellos no salieron. ¿Nombres? No, ¿para qué? No soy delator, pero, y además, pues no es mi función, pero me encontré en las calles de Madrid. Entonces, los 2 días que estuve ahí, pero yo lo que digo es, solo salimos los de Morena, solo, y obviamente hay que cuidarse. Esa es la lección para mí. Yo ya le dije a mi esposa, la próxima prefiero el pleito contigo. Entonces, la verdad es que hay que cuidarse, no se hace nada indebido, pero lo que decía Víctor es cierto, la gente no es un buen momento político y hay que hacerle caso a la gente. Lo peor está por venir en este choque con la oposición, doctor. Habla de no confrontarse, habla de, pues no sé si amor y paz, pero la verdad es que resulta hasta alucinante ver a periodistas que defienden al que decía que había que matar a periodistas de hambre, en el caso de Alito Moreno. Pero también está el caso de los panistas que ya en los espacios, en las esquinas que tenían, ya ni los defienden, que de hecho les están pidiendo que renuncien por el tema del cártel inmobiliario, que también es importante aquí. Yo creo, Vicente, que has tocado un tema, importante. Para mí, a la oposición a la que respeto, no ha sabido interpretar lo que la población está queriendo de una oposición responsable. El hecho de que durante estos meses de inicio del gobierno hayan dedicado mucho de su tiempo a golpear a la presidenta o golpear a Morena o a la 4T y la gente responda con un 80% de respaldo a la presidenta, es que no están viendo lo que está sucediendo en la realidad. Y esa desconexión
de la oposición con la población sí es delicada y triste, porque el régimen de partidos no se fortalece y porque no hay un entendimiento y una vinculación entre la sociedad y la oposición. A mí me gustaría una oposición seria, una oposición racional, una oposición comprometida con el país, una oposición propositiva. Nosotros fuimos opositores y por eso creo en eso. No creo en el exterminio de la oposición, no creo en la liquidación de la oposición, no creo en la desaparición de la oposición, no lo creo. Creo que es indispensable una oposición con estas características. Dos cositas, si me permite, doctor. Vinieron los legisladores estadounidenses antes de que nos chamaqueen o antes de que nos ganen el tirón. Yo ayer le mencionaba en la mañanera del pueblo a la presidenta que hay que revisar estas iniciativas de reforma migratoria para que no se vaya a aprobar algo que termine siendo una subclase de trabajadores o una esclavitud moderna, porque esta que se está mencionando, bipartidista, la que está en la mesa, no lleva a una solución permanente, no lleva a la ciudadanía. Hay forma de que se empiece a hablar con las contrapartes estadounidenses y armar un esfuerzo desde la Cámara de Diputados, desde el Senado, para iniciar ese diálogo. Sí. ¿Y usted conoce bien el tema? Sí hay forma, Vicente, y yo creo en eso. Habíamos avanzado mucho con el anterior embajador, incluso estaban proyectados algunas reuniones interparlamentarias México-Estados Unidos, pero luego llegó el presidente Trump y ya no continuaron. Pero yo tengo conversaciones con algunos parlamentarios de Estados Unidos. Porque tendría que insistirse en que lleve a la ciudadanía, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y para cerrar, doctor, ¿qué hay de nuevo en lo del cártel inmobiliario? Porque ese es el tema que le duele a los panistas. Si los priistas están pataleando por lo de Alito Moreno, lo del cártel inmobiliario los tiene contra las cuerdas. ¿Hay cosas nuevas? Más allá de lo que hemos denunciado muchos periodistas independientes y lo que se sabe de las investigaciones en la Ciudad de México cuando la presidenta era jefa de gobierno, ¿hay más datos, hay más carnita? Carnita, no sé, pero en la carnicería puede haber bastante, pero no tengo información, pero sí le pido a Arturo que te responda y te responda. A ti, ¿no, Felipe? ¿A quién le piden? A Carlos. A Carlos esta. Pero yo creo que Arturo, que es muy lúcido, puede comentar la respuesta. Gracias, doctor. Dos comentarios rápidos. La primera pregunta tenía que ver con el operativo que se realizó la semana pasada en Aguascalientes. Decir que efectivamente hubo un operativo coordinado por las fuerzas federales, donde participó la Secretaría de Seguridad Pública, participó el Ejército Mexicano, participó la Marina Armada de México, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, y se coordinaron con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes. Cerca de 18 detenidos. Yo personalmente hablé con el secretario de Seguridad Pública, que me empezaron a llegar noticias ese día de que había quemas de tiendas de autoservicio, Oxxos para ser muy precisos, en varios lugares de varios municipios de Aguascalientes, y me confirmó Omar García Harfuch que efectivamente estaba en ese momento sucediendo un operativo coordinado con el gobierno del estado, coordinado con el ejército, coordinado con la marina, y el resultado pues fue muy bueno porque lograron detener efectivamente a 18 personas presuntamente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que estaban en Aguascalientes y que podrían ser también resultado de una serie de extorsiones que estaban sucediendo específicamente en el agropecuario de Aguascalientes y otras actividades ilícitas. Así es que yo creo que fue una buena noticia y es el resultado de cuando un gobierno, incluso de oposición, trabaja con el gobierno federal, ¿no? Ya lo hemos visto en Guanajuato, como a partir de que la gobernadora empieza a trabajar con el gobierno federal hay una disminución significativa en los delitos del fuero federal, específicamente en homicidios dolosos. Lo hemos visto en Aguascalientes también,
y en estados como Nuevo León y estados que han estado trabajando de forma directa con el gobierno federal. Así es que pues, mi reconocimiento a Omar García Harfuch, al secretario de la Defensa, al almirante secretario de la Marina y a todas las autoridades del gobierno del estado que trabajaron en conjunto para poder lograr esto. ¿Perdón? No es información que yo tenga. El otro tema, Vicente, gracias por preguntar. Sí, efectivamente, a partir de que la presidenta Claudia Sheinbaum amplifica la noticia de que se está creando una comisión investigadora del cártel inmobiliario, hemos recibido mucha información, información delicada, grave, e incluso no sé si la gente pueda preparar. Yo tenía una información que tenemos muy rápida. Adelante, por favor. Hasta ahorita llevamos, no tiene nada que ver con la información pasada, identificados excedentes de permisos que otorgó la delegación o la alcaldía Benito Juárez contra los que estaban autorizados por la SEDUBI, 264 excedentes, es decir, en 57 inmuebles, un nivel excedente, en 35.2, en 25.3, en 6.4, en 5.5, en 1.6 y en 1.7. Adelante, por favor. Hemos visto que el modus operandi, porque ojo, por ahí en la campaña presidencial decían que la responsabilidad era del gobierno de la Ciudad de México, de SEDUBI, y es completamente falso. Las manifestaciones tipo A y tipo B hasta un número determinado de metros cuadrados corresponden a las alcaldías. Y este es un buen ejemplo de la información que nos llegó. Fíjense, aquí la SEDUBI tiene un certificado de uso de suelo de una zonificación 320, ¿no? 3 niveles máximo de altura, en este ejercicio de la calle de Nueva York 214 en la colonia Nápoles. Siguiente, por favor. Y si se dan cuenta, la delegación otorga, a pesar del uso de suelo, 6 niveles de autorización. Siguiente, por favor. No solamente eso, aun cuando no hay un aviso de terminación de obra, la alcaldía o delegación otorgó una autorización con documento para que se ocupara y se usara la obra. De ese tamaño la corrupción del cártel inmobiliario. Siguiente, por favor. Y fíjense qué curioso, hasta ahorita lo que llevamos detectado, en la administración de Jorge Romero, 27 inmuebles con 68 niveles excedentes autorizados con este modus operandi. En la administración del 2016 a 2018, 118 inmuebles autorizados. En la administración de Santiago Taboada, 40 inmuebles, 66, y hoy tenemos incluso reportes de inmuebles nuevos que en este momento ya hicimos algunas investigaciones que tienen el mismo modus operandi. Siguiente, por favor. Estamos hablando de mucho más, casi el doble de lo que tiene la torre más alta del mundo en Dubái, de la torre Burj Khalifa. 264 pisos adicionales fueron autorizados por estos personajes de Acción Nacional. Y ellos afirman, Vicente, que esta es una cortina de humo. No, no es una cortina de humo. La semana pasada la jefa de gobierno, Clara Brugada, le pidió a la fiscal de la Ciudad de México que diera a conocer si había investigaciones abiertas o no, porque una cortina de humo es lo que han hecho ellos con los viajes, con el tema del secretario de Seguridad Pública de Tabasco. No, si hay carpetas de investigación abiertas, confirmado, 22 carpetas de investigación abiertas. 22 carpetas de investigación abiertas. Hay una investigación, nosotros hemos recibido más información, tenemos un dato que queremos confirmar que vamos a estar anunciando la próxima semana en la Legislativa del Pueblo, que tiene que ver con un constructor relacionado con el Poder Judicial de la Ciudad de México y este mismo constructor con la venta de un probable departamento a Jorge Romero con un precio o con una simulación de un precio, un departamento, un penthouse que vale como 10 millones de pesos en 1.4 millones de pesos. Nos dieron algo de información, seguiremos recabando más información.
y la anunciaremos la próxima semana. Y así tenemos ya empresas extorsionadas que están dispuestas a hablar, exfuncionarios de esta alcaldía y cerca de 364 millones de pesos en transferencias bancarias que están girando alrededor de familiares, de personas cercanas a Jorge Romero. El tema no es menor, ¿eh? Por eso le duele tanto a la dirigencia del PAN. Es un tema delicado. Y nosotros, como comisión investigadora, cumpliremos con la función de estar primero informando a la gente y después de estar mandando la información que estamos recopilando de esta investigación a la Fiscalía de la Ciudad de México y la comisión que entrará en vigor a partir del periodo ordinario tendrá 180 días para recopilar información, documentos, para dar aviso a las autoridades, para generar un reporte final y para darles a conocer a todas y a todos ustedes este tipo de casos. Pero de este tamaño, no es menor de lo que estamos hablando. No hay cortina de humo. Es una investigación que está ahorita en curso. Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias a todas y a todos por esta corta legislativa del pueblo. Como siempre, esta es su casa. Muchas gracias. Hasta luego.